Bueno, vamos a continuar nuestro género didáctico con los refranes. Aquí les tengo unos libros que también se consiguen. Estos son de la colección que les mostré en el video anterior, ¿sí? Sobre los refranes. Y también existen libros como este, que es de Editorial Panamericana, donde hay refranes no solamente colombianos, sino hay de toda Latinoamérica. Entonces hay refranes mexicanos, españoles, argentinos, bueno, españoles porque pues no está en Latinoamérica, pero pues es nuestro idioma. Bueno, entonces vamos a ver qué son los refranes. Vamos a la definición de refrán. Un refrán es un dicho sentencioso de uso común. ¿Y qué quiere decir sentencioso? Es que en lo que dice el refrán va un mensajito escondido. Entonces la persona, cuando le dicen el refrán, tiene que pensar qué es lo que están queriendo decir. En Colombia, digamos que son muy famosos los refranes en ciertas zonas, por ejemplo en los llanos, en la zona andina, en la costa, por Medellín, por todas esas, hay sitios, hay departamentos que son muy dados a que la gente tenga dichos y refranes. Entonces, hay unos que tienen unos mensajes muy lindos, otros pues no tanto, pero todos son valiosos. A veces uno pregunta, ¿quién se sabe una poesía? Y sale un niño y dice, yo, profe, yo, y sale y dice, hijo de tigre sale pintado. Y eso no es una poesía, eso es un refrán. Entonces uno en ese momento aprovecha para decir, oh, lo que dijo Juanita es un refrán. ¿Y cómo le explica uno eso? Le dice, imagínense que eso quiere decir que cuando el tigre tiene sus cachorritos, el tigre es de rayas, ¿sí? Y cuando los cachorritos crecen, pues se parecen al tigre papá o a la tigresa. Y se parecen mucho. Entonces, cuando un niño se parece mucho a la mamá o se parece mucho al papá, dicen, hijo de tigre, sale pintado. A veces uno utiliza unos refranes muy lindos. Por ejemplo, haz el bien y no mires a quién. O al que madruga, Dios le ayuda. Quiere decir que si uno se levanta temprano, el día le va a rendir mucho más y va a estar menos angustiado corriendo que se le hizo tarde, menos estresado y va a alcanzar a hacer muchas más cosas en el día. Pero como a los niños hay que explicarles de una manera agradable, entonces eh, vamos a ver cuál es el procedimiento didáctico de los refranes. Entonces, primero, pues adecuación a la edad si es que yo lo voy a enseñar. Segundo, motivación, como siempre. Tercero, el refrán no tiene título, entonces simplemente se dice el refrán, pero se explica, ¿sí? Se explica qué quiere decir el refrán. Después de que uno dice el refrán y lo explica qué quiere decir, entonces hace un cuento, el siguiente paso es, hace un cuento corto con lo que dice el refrán, con lo que dice. Por ejemplo, hay un refrán que dice, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Entonces, el mensaje, ¿qué quiere decir? Que cuando a uno le regalan algo, no tiene que disgustarse ni ponerse bravo, sino agradecer pues el detalle que tuvo la persona para haberle obsequiado algo. Esto es muy difícil de entender para los niños, entonces es importante que el cuento corto que yo me voy a inventar para explicarlo tenga el caballo, el regalado y el colmillo dentro del cuento. ¿Por qué es que dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo? Porque en los dientes de los caballos, en la dentadura, se sabe si es un caballo joven o si es un caballo viejo. Pero mucha gente desconoce eso.
Entonces, un niño que le digan ese refrán, ay, mijito, no se ponga bravo porque no le gustó ese regalo. Ahí le dicen, a caballo regalado no se le mira el colmillo. El niño no entiende por qué le dijeron eso. Entonces hay que hacer el cuento. Voy a hacerlo chiquitín para que ustedes más o menos sepan cómo se debe hacer un cuento. Entonces uno les dice, había una vez un señor que tenía un caballito viejo y pues el caballito le ayudaba en la finca, en los quehaceres, llevando las cosechas, recogiendo la fruta. Pero un día el compadre del campesinito cumplía años y él quería mucho a su compadre. Entonces dijo, no, pues no tengo plata, yo todo esto, manzanas y tomates, todo esto allá en la finca tienen, entonces le voy a regalar mi caballito. Y entonces, con mucho amor, alistó su caballito y se lo llevó al señor, al compadre. Cuando el compadre vio que le habían regalado el caballo, ay, el compadre, ay, no, qué caballo tan bonito, gracias, compadre. Y se fue a mirarle el colmillo para ver si era un caballo viejo o era un caballo joven. Entonces, cuando él vio que era un caballo viejo, no dijo nada, se puso todo serio y ya no le volvió ni a mirar al compadre. Se acabó la fiesta y todo. Y entonces dijo, uy, ese caballo tan viejo que me trajo el compadre, yo voy a ir y lo voy a botar por allá bien lejos, que eso no me sirve para nada. Y fue lejos, 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 lejos y abandonó al caballito viejo por allá. Entonces, por esos mismos parajes donde está el caballito, pasó otro señor y vio al caballito abandonado y dijo, ay, vean este caballito. Y fue y dijo, a mí sí me sirve este caballito, está viejito pero me sirve. Y yo lo voy a ocupar para que me ayude a llevar los canastos al mercado. Y se llevó muy feliz a ese caballito. Colorín colorado, el cuento se acaba. Entonces los niños, ¿qué les vamos a preguntar? ¿A ustedes les pareció lindo lo que hizo el compadre que cumplió años? Botar el caballo porque no le gustó. ¿A ustedes les parecería lindo que ustedes le den un regalo a alguien y esa persona le diga que eso tan feo, que ya lo tenía, que para qué? Eso no se debe hacer nunca, no. Entonces uno ya los pone a reflexionar a los niños sobre eso y los niños pues tratan de entender. Yo cuento siempre una anécdota de una niña que el Día del Amor y la Amistad, una llegó con un estuche de marcadores y eran las tapas en forma de raqueta. Y la otra llegó con una planchita así chiquita, una peinillita, un cepillito, envueltos en una cantidad de cinta pegante que se notaba que la niña los había empacado. Y la otra con reverendo estuche, moño de cinta. Cuando la niña entregó su estuche y recibe, después de un rato de quitarle todas esas cintas, sale una peinillita, pues esas cositas que son de rellenar sorpresas. La niña cogió eso y botó eso lejos. Yo no quiero de esto, yo ya tengo en mi casa, yo no quiero. Y lloraba a los alaridos. Y la otra, triste, cogía las cositas y cuando se las acercaba a la otra más gritaba. Entonces lloraba la una porque no le recibía, lloraba la otra porque no quería eso. Y finalmente, ¿qué pasó? Ellas tenían clase de danzas y mientras se fueron a danzas, yo miré entre las cosas del salón y había una bola de lana y armé una borla, de esos que se hacen con 2 discos de cartulina y uno mete, y luego corta y armé una bola así. Era fucsia. Y entonces le puse unas paticas en cartulina con contact, en ese tiempo no había foamy, entonces contact, hice unas manitas también con la cartulina y contact de colores, tenía unos ojos movibles grandotes, se los puse, le hice una bolita en nariz, le puse una lanita así y con un palo de un pincel viejo se lo enterré y se lo pegué y le hice una nubecita que decía Feliz Día del Amor y la Amistad. Y luego en papel seda empaqué, le hice un moño, pero eso fue a las carreras y bueno, y yo no sabía qué hacer para consolarlas a ambas.
Entonces, bueno, llegaron de danzas y todos. Ellas se la pasaron llorando y no bailaron y bueno, todas las quejas. Entonces yo le dije a la niña que había llevado las peinillitas, le dije, nena, vino tu mamá y dejó el regalo del verdadero. Aquí lo trajo y ella, sí, profe, yo, sí, acá está el regalo. Y la otra que oyó regalo y vio pues una cosa como grande, entonces ya se secó las lágrimas y ya miró a ver qué era. Y todos los niños que lo destape, pum, lo destapamos y yo, ¡qué belleza de mostrico! Y yo decía, ahora que me lo lance por la cabeza, ¿yo qué voy a hacer? Pero no, la niña ya se emocionó, entonces dice la otra, si ves las peinillitas es para peinar al mostrico. Ay, qué pecado. Fíjense que a un niño le cuesta mucho trabajo entender eso. Si yo he visto personas que juegan al amor y la amistad y se ponen furiosas, dicen semejante charrera que me dio fulana y yo que me esmeré comprando. Es decir, nosotros los seres humanos esas cosas nos cuestan. Entonces los refranes son para explicarlos en forma de cuento, pero para explicar el cuento debo hacerlo con lo que dice el cuento. Si mi cuento dice ojo por ojo, si mi refrán dice ojo por ojo, diente por diente, yo le puedo decir al niño, ay no, ese refrán es muy feo, ese no. A ver, Juanita, no. Si él dijo eso, yo aprovecho también y hago el cuento y que el niño después del cuento vea, le pareció lindo que le diera un puño a Juanita que lo pisó sin culpa y le dio un puño en el ojo. Y Juanita se devolvió y le dio una patada en la boca y casi le tumba el diente. ¿Eso estuvo lindo? Niños, díganme. Entonces ya empiezo a hacer el cuentico, ya ponerlos a reflexionar sobre lo que dicen los refranes. Y la evaluación pues será que los niños me expliquen por qué es bueno o por qué es malo lo que dice el refrán. Y con esto ya dejamos hasta ahí refranes. Entonces, ahora vamos a ver qué son los libros didácticos. Les he preparado esta mesa con nuevos libros, ¿sí? Y vamos a mirar qué son los libros didácticos. Se llaman libros didácticos todos aquellos que son ricos en ilustraciones y brindan contenidos para aprender y para ampliar los conocimientos. Entonces, dentro de esos libros didácticos vamos a ver qué libros son esos. Entonces, está todo lo de literatura infantil, entonces todo lo que sea libros de canciones, de adivinanzas, de poemas, todo lo que vimos esta mañana, todo eso hace parte de los libros didácticos. Y también hacen parte las enciclopedias temáticas, enciclopedias alfabéticas, las colecciones y los textos escolares. Entonces vamos a ver algunos ejemplares de ese tipo de libros. Entonces, ¿por qué los textos escolares serán libros didácticos? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestros libros didácticos? Entonces, vamos a mirar. Yo pues aquí tengo mis libros, de pronto algunas los han trabajado y ni sabían que eran míos. Bueno, estos son libros, aquí tengo unos de los primeros libros que hice, que se llamaba Líderes del lenguaje letra cursiva. Entonces aquí viene el libro con el aprestamiento, los cuentos, las poesías y las rimas para que los niños puedan aprender la parte de lectoescritura. Entonces, espérense que este libro se cayó. Bueno, entonces, estos libros, por ejemplo, son libros que los niños deben ser ricos en ilustraciones. Un texto escolar cargado de solamente texto, el niño como que se frustra de solamente ver eso. Entonces voy a mostrarles algunos. Este es un libro integrado
un libro integrado de una colección que hubo hace algunos años. Este es un libro, bueno, el libro que les acabo de mostrar, este es un libro de caligrafía porque hay personas y niños, por ejemplo en el colegio donde yo trabajo, se maneja letra cursiva, entonces tanto los profesores como los estudiantes manejan esa letra. Entonces, si un profesor va a una entrevista y le piden que escriba, redacte una circular en letra cursiva y no sabe, pues entonces no entra porque no sabe las letras. Este es el trazo, estos sí son nuevos, son los últimos. Estos son libros de trazos y letras. Está el A, que no lo tengo aquí, lo tengo en el colegio. Está el B para jardín y está el C para transición, que viene el libro con las lecturas, viene con la cartilla de trabajo y todo el libro, digamos que los textos que hay son vivencias de los niños a esa edad. Entonces, son libros que son ricos en ilustraciones bonitas y con temas que son de lo que a ellos les sucede en la vida familiar. Entonces, todo el libro habla del papá oso, la mamá osa, el niño osito, el bebé osito, la osita, y entonces ellos tienen nombres y tienen tíos y tienen abuelos y tienen padrinos y tienen profesora y tienen, bueno, entonces, y todo lo que les pasa a ellos. Entonces van aprendiendo a leer y a escribir con una temática que tiene todo el libro. Tengo también algunos libros de matemáticas, de ciencias y sociales. Entonces, no los tengo todos porque este es por este lado es matemáticas, este es el de jardín y por este lado es geometría. Entonces, el niño empieza, este es más que todo un cuaderno de trabajo, no tanto un libro. Empieza mirando los sólidos geométricos, de dónde salen las figuras, a entender de dónde salieron y va haciendo el trabajo de cada figura geométrica. Por el otro lado, entonces es matemáticas. Entonces empieza ya a trabajar los números, los va haciendo más chiquitos cada vez. Entonces empieza siempre grande, luego se va achicando el renglón y luego ya se va repasando lo anterior. Todos los libros traen como la evaluación de... Entonces, aquí por ejemplo, esta es una valoración. Yo no les llamo evaluación, sino valoración. Y cada tema tiene sugerencias metodológicas, entonces aquí le dice a la profe cómo debe hacer la clase para que le salga linda y ya empiece a hacer después sus ejercicios de acuerdo a lo que va enseñando. Entonces, hasta que al final ya llega a la cuadrícula del cuaderno y ya los niños saben pues hacer las diferentes series numéricas y todo eso. Entonces, bueno, esos son los libros, bueno, estas son más matemáticas. Ciencias y sociales. Estos libros son súper bonitos, no está bien que yo lo diga, pero viene el A, B y C, no tengo acá el C. Entonces por este lado se llama la casita de las ciencias y por el otro lado empiezan los libros de sociales. Entonces el niño empieza, por ejemplo, aquí con la parte de sociales, los derechos de los niños, el tema de la familia, el barrio, el lugar donde viven, viene con canciones, viene con
los medios de transporte, todo lo que se ve en sociales. Y por el otro lado, entonces empieza con el cuerpo humano, las caritas, cómo se llama cada parte del cuerpo, cuáles son las expresiones del rostro, cómo se llaman los deditos de las manos. Y va pasando a los temas pues, que se ven durante el año de las plantas, de los animales domésticos, los animales salvajes, en fin. Entonces, igual tienen los libros de jardín, transición, vienen iguales. Bueno, vamos a mirar otro tipo de libros didácticos, ¿sí? Hay libros didácticos que son muy bonitos, todo lo que hemos visto son libros didácticos. Voy a mostrarles, por ejemplo, este se llama Desorden en la selva, porque le va mostrando a los niños, por ejemplo, los animales de la selva, y luego que uno los muestra en esta forma, y son chistosos. ¿Por qué? Porque después de que uno los ha mostrado tal y como son, ¿sí? Uno los cierra y lo empieza a abrir de distinta manera. Entonces este es el gogre. Entonces aquí dice unas características del gorila y unas características del tigre. Entonces, según cómo abra, se van volviendo los animales, otros animales raros que son la mitad loro, la mitad tigre, la mitad. Entonces, según cómo lo abra el niño, empiezan y ellos se ríen de eso como si fuera el chiste del año. Entonces, son libros divertidos. Este que les voy a mostrar es súper importante para ellos. ¿Por qué es importante? Porque esta colección es de Panamericana y es En la Mira, se llama la colección En la Mira. Aquí es animales salvajes. Entonces, el libro trae una linterna. La linterna entra, por ejemplo, aquí dice el desierto y dice una cosita pequeñita de animales que hay en el desierto. Entonces vamos a ir en la noche a mirar, a descubrir dónde están esos animales que nos acabaron de decir y si hay otros nuevos. Entonces allá van apareciendo con la linterna en la noche, van apareciendo el avestruz, los camellos, por allá hay unos ciervos, hay unos conejos, ¿sí? Hay reptiles. Entonces, la linternita le muestra a los niños cuáles son los animales del desierto. Aquí dice el abrevadero. Entonces, el abrevadero es un lugar donde llegan los animales salvajes a tomar agua y a refrescarse. Entonces, vamos a mirar en la noche quiénes han llegado al abrevadero. Entonces, unos elefantes, unas cebras. Entonces los niños con la linterna que estoy metiendo entre las hojas, los niños me van diciendo qué animales hay. Miren la señora jirafa, y todos van con mucha sed al abrevadero a refrescarse. Entonces, son libros que al niño le llaman la atención, pues porque pues son novedosos para ellos. Entonces aquí, por ejemplo, dice hielo y nieve. Entonces son los animales que viven en esos lugares en donde hay mucha nieve, generalmente el Polo Norte, el Polo Sur. Bueno, entonces son libros didácticos que a los niños les fascinan. Hay libros didácticos de toda clase. Este es, por ejemplo, para aprender las tablas de multiplicar. Que los papás, la profesora, es que los niños no se aprenden las tablas de multiplicar. Entonces aquí, por ejemplo, aquí le sale la respuesta del número que está al lado. Entonces si yo giro,
Entonces, 6 por 2, entonces el niño tiene la oportunidad de mirar y si era correcto, pues ahí le sale. Y si no, entonces tiene que explicar por qué fue lo que él pensó y por qué no era esa la respuesta. Entonces, aquí están las tablas de multiplicar para que los niños vayan repasando y haciendo concursos entre ellos. Aquí en estos de atrás son libros que no son cuentos, son libros de animales. Por ejemplo, estos son de La Granja y viene una pequeña, un pequeño texto acompañando cada ilustración. Entonces son lindos porque son dibujos y láminas grandes que a los niños les gusta mirar, no son tan recargados de ilustraciones, entonces es fácil poderlos observar sin esfuerzo. Entonces, estas son colecciones de libros didácticos. Acá tengo otra colección que se llama Abre tus ojos. Abre tus ojos es una colección preciosa porque tiene fotografía. Entonces casi todos los libros de los niños son de muñequitos, de dibujos, pero a los niños también hay que mostrarles fotografías. Al niño, ustedes no se imaginan cuando uno abre estos libros, estos folleticos, estos cuadernillos de esta colección, y el niño puede ver el animalito tal y como es. Entonces, pues estos libros son muy, digamos, acaparan la atención de los niños porque lo ven como si lo tuvieran al frente, en fotos. No es lo mismo el dibujito que ver al hámster en verdad. Y dice algo muy cortico de cada animalito como para que los niños amplíen sus conocimientos. Entonces miremos, por ejemplo, este que es de los animales bebés. Entonces, miren, entonces los niños son encantados de ver los animalitos, pero de verdad, no como un dibujito, sino en serio. Entonces les va uno leyendo, porque lo que dice ahí es algo sencillo para que los niños lo entiendan, y las partes como principales que tiene el animalito. Entonces ahí ve pezuña, cola, entonces que ellos sepan cómo son en realidad los animalitos. Entonces el niño es encantado, es que son y pestañean cuando uno les muestra esas colecciones. Vamos a mirar esta colección que tengo aquí. Voy a tomar, por ejemplo, ¿sí? Esta es una colección, se llama Primeras Imágenes, de Editorial Sigmar. Y cuando hay la feria del libro, pues ojalá ustedes pudieran ir, porque yo todo esto lo compro mucho en feria del libro. Este año, pues, desafortunadamente no se pudo hacer. Entonces, por ejemplo, para las prendas de vestir, aquí están la ropa de los niños, la ropa de dormir, la ropa de invierno, la ropa de clima caliente, los disfraces, los trajes típicos, la ropa deportiva. Entonces, aparte del friso o de lo que uno habla, pues tiene uno que tener otras cosas para ir reforzando esos temas. Entonces son libros muy bonitos que, por ejemplo, de los opuestos, y son con objetos de la vida real. Entonces lo grande y lo pequeño, lo grueso y lo delgado, lo largo y lo corto. Entonces, aparte de todas las experiencias que se hacen adentro, afuera, entonces el niño ya puede identificar muchos conceptos que estamos viendo en las clases, solamente mostrándoles estas láminas, estas ilustraciones tan bonitas.
Pero hablamos de las enciclopedias. Entonces resulta que las enciclopedias, hay muchas hoy en día, por ejemplo, las temáticas que les mostré, los diccionarios ilustrados hacen parte de los libros didácticos y ese no lo nombré, entonces por favor lo anotan. Un diccionario ilustrado como este es para aprender a usar el diccionario. A veces les enseñan en el diccionario real y el niño se siente grande porque lleva un diccionario lleno de letras, pero cuando empieza a aprender cómo es que se usa el diccionario, empieza a sufrir porque no lo entiende. Entonces aquí viene, por ejemplo, la letra y le vamos a ir enseñando cómo es que se buscan las palabras. Y vienen unas pequeñas definiciones como para que el niño las comprenda. Y ya cuando él sabe manejar este tipo de diccionarios ilustrados, ya por allá en segundo o en tercero, pues se les va indicando el diccionario verdadero, porque pues aquí solo es como con la letra que empiezan y ya ustedes saben que los diccionarios se va complejizando la búsqueda de eso. Esta es una enciclopedia temática. Entonces, las enciclopedias temáticas suelen traer preguntas. Entonces, este se llama Preguntas y Respuestas y tiene hartísimos tomos de diferentes cosas. Este es de edificios, puentes y túneles. ¿Cuáles son las casas más grandes? ¿Cuáles son los edificios más altos? Y vienen pues los edificios más altos que hay en el mundo. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo? Y ahí vienen pequeñas explicaciones que son para los niños. Entonces, uno les puede ampliar conocimientos. Todos los días les lee una paginita y cuando uno menos piensa, ya uno les leyó todo el tomo. Este es súper lindo. Se llama Ventana Azul. Es una enciclopedia para preescolar, pero yo la he usado hasta en primaria y funciona. Por ejemplo, este se llama Transportes y Comunicaciones y vienen todos en forma de cuento. Entonces una familia va a viajar, entonces empiezan a buscar por todos los medios de comunicación, empiezan a buscar la información, a ver en qué se van a ir, a dónde van a hacer el viaje, y cuando ya por fin deciden a dónde van a ir, entonces empiezan a utilizar todos los medios de comunicación para ir a hacer las cuentas, para mirar qué maleta van a llevar. Se llega el día del viaje, entonces van a viajar en un crucero, después van a viajar en un avión, luego es decir, cuando termina el viaje, ellos ya conocen todos los medios de transporte y todos los medios de comunicación. Entonces, en forma de cuentico, el niño aprendió todo. Este es otro libro didáctico hermoso porque es para trabajar ejercicios de atención y concentración. Ustedes saben que hoy en día los niños padecen, no se concentran. Entonces, una manera de ayudarles es trabajar este tipo de libros que aquí dice, por ejemplo, muestran los que ellos deben buscar. Entonces yo les digo, vamos a buscar al pato Donald. Entonces el niño tiene que repasar y concentrarse en dónde está el pato Donald con un libro en esta biblioteca. Este, por ejemplo, es de la panadería. Entonces tienen que buscar en dónde están, por ejemplo, este bizcocho o esta torta de zanahoria, ¿sí? Entonces los niños deben concentrarse y empezar a mirar toda la panadería para ver en dónde se encuentra o quién la compró o quién la tiene, en fin. Entonces son libros que apoyan nuestro quehacer educativo y son muy bonitos. Se me cayó. Bueno, este por ejemplo es un libro que es para hablar de los insectos que están en el jardín, pero no en el jardín infantil, sino en el jardín de las plantas. Entonces, a los niños les fascina poder ver este tipo de
de libros, ¿sí? Donde no se imaginan que hay en ese libro que se ve normal, hay una cantidad de personajes sorprendentes. Sí, miren el 100 pies. Entonces, dice, bajo esta piedra verás entre las ramitas a un 100 pies que camina alternando sus patitas. Entonces, ¡tin!, aparece el 100 pies. Entonces, son libros para niños, pero son muy bonitos. Este es muy bonito, pero hay que verlo casi que de forma individual, porque pues las láminas son muy cargadas de ilustraciones y traen a veces, por ejemplo, esta se abre hacia arriba, ¿sí? Muestra cosas. Esta, por ejemplo, acá, este carro se le abre el capó y se ve el motor y le cuenta a los niños las cosas. Vemos el baúl, a ver qué lleva esta familia ahí. Entonces, tiene cosas que son para verlas, para que las vea el niño prácticamente en un grupito, ¿sí? Entonces, miren acá, este debía estar aquí desde el comienzo, no lo regresa. Entonces, cuando lo jala, la cicla va pasando, ¿sí? Y acá tiene información. Entonces, ya los niños que saben leer, miren, aquí están los distintos tipos de ruedas, de triciclos, de bicicletas, de todo eso. Entonces son libros que amplían conocimientos y traen una cantidad de información, pero chiquita. Es más, lo que hay es ilustraciones que miren, este parece un friso, ¿sí? Entonces, en un mismo libro hay cosas muy bonitas. Bueno, este, por ejemplo, es un diccionario de imágenes. Este es lindísimo, es todo lo de oficios y profesiones. Entonces, el bicultor, una obra, la construcción, y pasando montoneras de hojas, el panadero, entonces cómo es que se hace el pan, ¿sí? Aquí están los oficios de los seguros. Entonces, cuando un carro se estrella, ¿qué es eso de los seguros? Le ayudan a pagar, bueno, en fin. Entonces, son libros que demandan de mucha atención. Miren que los textos son corticos debajo de cada ilustración. Entonces, uno lo que se hace es, hoy me voy a sentar en la mesa 5 mientras están con rompecabezas. Mañana me siento en la 6, pasado me siento en la 1, bueno, así en cada, para ir mostrando los temas que uno va trabajando con los niños. Entonces, estos son los oficios de la moda. Entonces, las diseñadoras de moda, las modistas, todo eso. Es un libro de verdad súper lindo y que amplía muchos conocimientos. Aquí está la parte de la salud, las clínicas, los médicos, las vacunas, los cirujanos, todo eso está. El cuidado que hay que tener, en fin. Entonces, todo esto son libros didácticos. Hay unos que les voy a mostrar que aun cuando no se ven para niños, uno los puede usar. Entonces, miren acá. ¡Tarán! Este es cómo nace un bebé. Entonces aquí los niños les vamos a contar qué sucede para que un bebecito se forme, ¿sí? Cómo es que entra el espermatozoide al óvulo, cómo el bebecito empieza a crecer, su cabecita, sus manitas, y luego cuando ya está listo para nacer. Entonces, este mismo libro lo puedo usar desde el preescolar hasta el bachillerato, porque aquí está habla de la parte de la genética y todo. Pues uno no les va a decir eso a los de preescolar porque ni entienden ni les interesa. Este es un libro de arte bellísimo, ¿sí? Porque a los niños también hay que mostrarles cosas de arte.
Entonces aquí viene cómo es que hicieron los cuadros las personas famosas, los pintores famosos que vienen de siglos pasados. Y por ejemplo, aquí tenemos miren, por ejemplo, que es la Mona Lisa, la Gioconda, ¿sí? De Leonardo da Vinci. Entonces viene una explicación, aquí ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5 y debajo de cada cosita dice algo del cuadro. Entonces esto al final del libro viene quién fue Leonardo da Vinci y viene esto para que nosotros recordemos qué decía. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que dice en el ojo. En el ojo dice: su mirada es intensa y sus ojos tienen el resplandor de la vida. Pero, ¿quién era la mujer que hizo de modelo para Leonardo? ¿Existió realmente? Entonces uno viene al final del libro, aquí hay todos los pintores, están Miguel Ángel, está, miren, aquí viene al final del libro y busca la obra, aquí está la Gioconda. Entonces viene aquí uno y levanta y aquí está la vida chiquitica, resumida de Leonardo da Vinci, y en la lámina aparecen los números de las explicaciones que se dieron en el libro. Entonces, por ejemplo, aquí está el ojo, que era el número, no me acuerdo, no veo. Esto, por ejemplo, el número 1, esa es una vista aérea que muestra él en el cuadro. Entonces ahí explican qué es vista aérea y todo eso. Entonces el niño va aprendiendo de arte, va aprendiendo de los pintores famosos y pues son libros preciosísimos que todo esto que ustedes ven lo he conseguido en la feria del libro. Miremos este es un libro del cuerpo humano para los pequeñitos. Entonces aquí viene para qué sirven los brazos y las piernas, aquí viene sobre la piel que es suave, sobre el cabello, viene con texturas, viene el esqueleto y al tocarlo esto tiene textura y se siente en todas las costillas. Se ve el líquido que hay por dentro que se llama sangre, que es rojo. Aquí se ve cuando el muchacho se come la torta y baja de la boca hasta el estómago, ¿sí? Hacer la digestión. Aquí está que lo que nos sirve sale en forma de materia fecal y de orina, ya está el bebé con el pañal. Y aquí están los gestos, las expresiones, los sentimientos, y acá viene un espejo para que el niño finalmente se mire y haga las muecas y los gestos que se puede hacer con la cara. Y este es el mejor. Este es un libro que muestra los sistemas que tiene nuestro organismo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, ¿sí? Y por el otro lado vienen los sentidos. Entonces viene el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto, ¿sí? Y cuando ya hemos visto todo eso, este libro se despliega todo completamente y ya vamos a poder ver todo el cuerpo humano en su esplendor. Entonces, cuando yo hablo de esto, todos hacen ¡wow! Y uno lo pone como un tapete y sienta a los niños alrededor y ahí ya empieza uno a repasar que se vio, dónde están las costillas, el corazón, cuál es el sistema muscular. Repasa uno con los niños lo que vio y a ninguno se le olvidó. Bueno, con esto vemos lo de los libros didácticos y
nos toca otro videito para hablar del rincón de biblioteca y cómo se arma y se utiliza. Entonces eso lo explico en el siguiente video. Entonces nos vemos y que tengan un feliz día.